Bueno, mi nombre es David Rodríguez y yo voy a comenzaremos por la parte de los primeros pasos. Cuando una empresa crece, la estructura organizacional se vuelve un poco más compleja de cuando la empresa era una pequeña empresa. Y con ello el proceso de toma de decisiones se hace también un poco más complejo a estructura organizacional. Es por esta razón que en cada empresa, en cada industria, uno de los aspectos más importantes es el diseño de la parte de toma de decisiones, para así de esta forma hacer que la empresa, al tomar dichas decisiones, se eleve a plano. Para esto hay 5 características importantes o sugerencias al momento de diseñar este proceso de toma de decisiones, los cuales son definir los roles y asignar responsabilidades, es decir, saber en cómo está conformado el equipo de trabajo para poder delegar las posiciones y las tomas de decisiones, fomentar el trabajo en equipo y crear un manual de normas y procedimientos. Este es muy importante, ya que cada empresa tiene que tener un manual a seguir, un procedimiento a seguir, tiene que tener como un protocolo a actuar y no actuar de manera aleatoria. La otra parte es engranar las actividades claves y hacer un seguimiento. Esto es determinar qué actividades se deben hacer y hacerle seguimiento a dichas actividades hasta llegar a su culminación, para de esta forma verificar que se haya hecho el proceso de la manera que debe haberse hecho. También comprender las decisiones que se delegan para los diversos roles. Esto es conocer el equipo y saber a quién se le va a delegar cada actividad, ya que esto es muy importante, puesto que al conocer el equipo se ve cuáles son sus fortalezas, sus habilidades y sus debilidades, y a quién se le debe delegar cada decisión. Establecer también una jerarquía en correspondencia con la organización del trabajo. Esto también es muy importante, puesto que siempre las empresas se organizan de una manera jerárquica. Ahora, el proceso de toma de decisiones per se es muy importante, ya que se divide en 3 fases fundamentales, las cuales son el establecimiento de la toma de decisiones, la segunda fase es la identificación de alternativas y la tercera la evaluación y selección de alternativas. La primera es básicamente plantear el problema y ver exactamente cuál es el problema para así saber qué decisiones se van a tomar. La segunda fase, la identificación de alternativas, es hacer una lluvia de ideas con todas las alternativas posibles, y la tercera es la evaluación y la selección de alternativas en general. Es decir, de la segunda fase, tomar todas las decisiones y elegir la que mejor se adapte al planteamiento del problema. Buenas tardes, soy Leona Luciana Pino. Me toca defender el punto de supervisor de gestión empresarial. ¿Qué es el supervisor? Es aquella persona que en una empresa observa y dirige al personal para orientarlo y vigilarlo en el cumplimiento de sus funciones, asignándoles los medios y recursos necesarios y un plan de acción, coordinando equipos de trabajos para obtener la mayor rentabilidad empresarial. Sus funciones. De manera general, podemos nombrar 4 grandes funciones: el proyectar, el dirigir, el desarrollar y el controlar. El proyectar se debe a programar o planificar el trabajo del día, así como también la forma de desarrollar dicho trabajo dentro de su departamento. El proyectar es uno de los pilares fundamentales para el éxito. Dirigir es la delegación de autoridad y la toma de decisiones, lo que implica que el supervisor debe empezar las buenas relaciones humanas. Desarrollar. El supervisor tiene la responsabilidad de mejorar a su personal, desarrollando sus actitudes. En controlar es crear conciencia en sus colaboradores
para que sea cada uno de ellos los propios controladores de su gestión. El supervisor es clave en una empresa. El supervisor en una empresa se convierte en un enlace entre los cargos, desde el gerente hasta el cargo más bajo del nivel. Y los encontramos en diferentes campos, como por ejemplo el supervisor de producción, de obra, de seguridad y de servicio. Muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Contreras y yo les voy a hablar sobre la matriz FODA. La matriz FODA es una herramienta que te permite hacer un análisis a tu empresa. Esta palabra FODA está formada por las 4 primeras letras de las palabras fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Sabemos que las fortalezas y las debilidades son factores internos de una empresa que podemos modificar, pero las amenazas y las oportunidades son factores externos que no podemos modificar. Las fortalezas son las capacidades que tiene una empresa. Las oportunidades son los factores que surgen positivos para una empresa. Las debilidades son los factores que te dejan en una posición desfavorable frente a la competencia, y las amenazas son los riesgos hacia la organización o la empresa. Hablemos un poco de la estructura o de cómo se construye una matriz FODA. Pues para hacer esto debemos tener en cuenta 3 principales preguntas, las cuales son: ¿es relevante lo que estoy analizando? Esta pregunta es muy importante en una matriz FODA, pues debemos saber reconocer qué es reconocer y separar lo relevante de lo irrelevante. Un ejemplo, cuando alguien está dudoso sobre si la hoja que debe usar es carta o A4, parece tonto, pero no te puede sorprender de la cantidad de veces que el ser humano no sabe separar lo principal de lo accesorio. La segunda pregunta es si está afuera o dentro de la empresa. Para saber esto siempre debemos recordar esto: lo que me afecta y controlo está dentro, es interno al sistema, y lo que me afecta pero no tengo el control sobre ello es de ambiente externo. Lo que es bueno o malo para la empresa. Debemos saber cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo, cuándo algo es una fortaleza y cuándo algo es una debilidad para la empresa, y cuándo es una fortaleza mantenerla y cuándo es una debilidad transformarla en una fortaleza. Un ejemplo, no sabemos cuántas vueltas puede dar dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando tenemos un empleado que es sagaz, es el empleado número 1 en la empresa y de repente se va con la competencia. Era una fortaleza que teníamos y de repente se convirtió en una debilidad. Entonces debemos aprender a saber cuando lo que tenemos es bueno, mantenerlo, y cuando es malo, transformarlo a algo bueno, a una fortaleza. Gracias.